Dios me los bendiga. ¿Cómo están? Espero que todos estén bien de salud. Qué bueno. ¿Qué le parece si saca su bosquejo junto conmigo? Y vamos a dar inicio a la palabra, al sermón, a la predicación de este día. Déjeme comenzar diciendo que gracias a Dios, Dios nos dio la oportunidad de poder ser padres, y al recordar el día en que nació nuestro hijo, ahora también recordar el día en que nació nuestra nieta. Y cada vez que algo así sucede, observamos nosotros con cuidado el desarrollo de esta nueva criatura. ¿Por qué? Porque no siempre se da ese desarrollo, podríamos llamarlo normal. Debería de suceder este desarrollo. Esperamos nosotros con ansiedad que el niño o la niña lleguen a cierta edad y hagan determinadas cosas, ¿okay? Y cuando esto no se da y pasa el tiempo, entonces nos preocupamos. Nos preocupamos, ¿por qué? Porque deben de haber cambios, debe de haber un crecimiento, debe de ir progresando, madurando la persona, el niño. Bueno, déjeme decirle que espiritualmente también es exactamente lo mismo. Nacemos de nuevo en Cristo Jesús, pero si no seguimos creciendo espiritualmente, o si no maduramos, bueno, hay un problema, y hay un problema serio, y creo yo que tenemos un problema serio dentro de nuestras iglesias, porque vemos una inmadurez o una falta de crecimiento espiritualmente hablando. Por eso he querido comenzar el día de hoy hablando cómo madurar espiritualmente. Cómo madurar espiritualmente. Vamos al libro de Colosenses. El libro de Colosenses, capítulo 1, versículos 3 al 14. Y créanme que tengo mucho material, pero ya aprendí. Estamos aprendiendo a predicar. Creo de que a veces es demasiada información, demasiada Biblia. ¿Y qué es lo que sucede? Que a veces también como que nos ahogamos con tanta palabra y no le permitimos al Espíritu Santo que en realidad haga la obra en cada uno de nosotros. Por lo tanto, yo tengo todo el tiempo del mundo hasta que Dios me llame, así que vamos a seguir hablando acerca de este tema sobre la madurez espiritual o el crecimiento espiritual. Vamos entonces a Colosenses capítulo 1, versículos 3 al 14, y mira lo que dice, o cómo comienza el versículo 3. Dice Pablo: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Me encanta. Siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. La importancia, y vamos a ir hablando de diferentes cosas aquí, pero puntos o cosas que resaltan para mí al leer esto. Bueno, lo primero que yo veo es que dice Pablo que siempre oramos, orando siempre. Pregunta: ¿cuándo fue la última vez que usted oró? No tiene que decirme, pero nos podemos dar cuenta de que la iglesia se mete en problemas cuando depende no de Dios, sino depende de sí mismo, de su propia de su propia fuerza. Y creo
que de igual forma muchas veces nosotros, por la falta de oración, nos estancamos en nuestro crecimiento espiritual, en nuestra madurez espiritual. Y déjeme recordarle que hay un problema muy serio. Gracias. Hay un problema muy serio cuando... Muchas gracias. Hay un problema muy serio cuando nos estancamos. ¿Por qué razón? Déjeme recordarle que cuando el agua en un río está corriendo, no hay ningún problema. Toda el agua se permanece siempre limpia. ¿Por qué? Porque está corriendo. Pero ¿qué sucede cuando hay un estanque de agua? Bueno, lo primero que sucede es que esa agua empieza a heder, despide un mal olor. Como cristianos, al estancarnos también empezamos a despedir un mal olor. ¿Cómo? En cuanto a nuestras actitudes. Empezamos nosotros entonces a hacer cosas que no deberíamos hacer. Por lo tanto, hay que permanecer orando siempre. También la segunda cosa que yo noto es que también hay que ser agradecidos. Es acción de gracias. Si me puede seguir ahí en la acción de gracias. Debemos ser agradecidos con Dios. No solamente permanecer orando siempre, sino que también ser agradecidos con Dios. Pregunta, ¿cuándo fue la última vez que usted le dio gracias a Dios? Es muy, pero muy importante ser agradecidos con Dios. Si usted recuerda, hay una historia que Jesús contó donde Él sana a 10 personas enfermas y solamente una de ellas regresa a darle las gracias. Y era ¿qué? Un publicano, un gentil. ¿Y qué pasó con los otros 9? Y es bien interesante notar que también el día de hoy muchos de nosotros tomamos las cosas desapercibidas, pero a Dios le encanta que nosotros le demos gracias, que seamos agradecidos con Él. Colosenses, seguimos en el capítulo 1. Ahora quiero que veamos el versículo 4. Nos dice: porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Por eso es que estaba agradecido y por eso oraban por estos creyentes. Que dice: porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Otra cosa que notamos entonces es que la fe debe ser escuchada. Dice, hemos oído de su fe. Bueno, ¿cómo es que pueden escuchar nuestra fe? A través de las buenas obras que hacemos. La fe, dice Santiago, que es la fe sin obras es muerta. Entonces yo no puedo decir que tengo fe en Jesús si no estoy haciendo determinadas cosas. O sea, la fe me va a llevar a mí, me va a mover a actuar, a hacer. Y créame que la gente tiene los ojos puestos en cada uno de nosotros, mirando si solamente es que profesamos una fe, pero no la practicamos, o si en realidad nuestra práctica revela lo que confesamos. No solamente la fe, sino que también dice el amor por el pueblo de Dios. Porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Me encanta. Nosotros debemos ser gente que ama al pueblo
de Dios, pero no me malinterprete, porque estamos hablando de ¿qué? Amor por el pueblo de Dios. O sea, no es amor por la religión, no es amor por nuestra denominación, no, el amor es por el pueblo de Dios, por todos aquellos que han sido redimidos por Cristo Jesús, todos aquellos que han sido regenerados, todos aquellos que han sido salvos, todos aquellos que profesan una fe genuina en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Ese es el pueblo de Dios, amor por el pueblo de Dios. Seguimos en el versículo 5, y nos dice entonces acá: ambas cosas provienen de la firme esperanza. Ambas cosas, la fe y el amor por el pueblo de Dios, ambas cosas provienen de la firme esperanza puesto en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Me encanta. Podemos ver aquí también que la conversión de estas personas los llevó a ¿qué? A tener una esperanza firme. Y me encanta, esperanza firme, porque yo puedo tener una esperanza, pero no mantenerme firme en esa esperanza. ¿Cómo es que no me mantengo firme? Bueno, cuando tiro la toalla, cuando abandono la carrera que Cristo puso para que yo corriera. Y no me diga usted si no conoce usted, si no recuerda, si ahorita mismo no le viene a memoria alguien que comenzó la buena carrera, pero que el día de hoy ya no está corriendo. La esperanza firme. Mi esperanza es de que cuando yo muera, el Señor me despierte al otro lado. Despertar en la presencia del Señor. Pero para eso, mi esperanza tiene que permanecer firme. Sigamos leyendo el versículo 6. Versículo 6. Nos dice de la siguiente manera: esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo, da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce, así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Me encanta. Me encanta. ¿Por qué razón? Bueno, aquí nos habla de esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. La verdad de la buena noticia produce algo en nosotros. Si usted ha escuchado la verdad del Evangelio y no se ha producido algo en usted, entonces usted no ha escuchado la verdad de la buena noticia. Porque de acuerdo a este versículo, produce algo. No solamente eso, sino que también el Evangelio produce fruto. Tiene que producirse un cambio en nuestra vida, un fruto. El Evangelio, cuando llega a la vida de una persona, produce fruto. Que no le digan, que no le cuenten. También podemos ver que ¿cuál es ese fruto? Nos cambia la vida. Nos cambia la vida. El Evangelio, cuando llega a nuestra vida, cuando entendemos la verdad de esta buena noticia, produce fruto y nos cambia la vida. Una persona que no ha cambiado es una persona que probablemente no ha en realidad
entendido o ha escuchado la verdad del Evangelio, porque tiene que cambiarle la vida, que no de una vez más. Cambia nuestra vida. Si yo sigo siendo como el grupo de allá por los 80, los mismos, no, ¿dónde está el fruto? ¿Qué verdad es la que yo he creído? El Evangelio nos cambia la vida. También podemos ver que oír y entender la verdad de la gracia de Dios es lo que cambia nuestra vida. El oír y entender, no solamente oír, sino que hay que entenderlo, porque cuando yo lo oigo y lo entiendo, entonces la gracia de Dios produce cambios en mi vida. Tal vez alguien ha oído, pero no ha entendido. Veamos el versículo 7 y 8. Versículos 7 y 8 nos dice de la siguiente manera: ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras. ¿Había escuchado usted algún día de Epafras? Sepa, ¿verdad? Bueno, no es ninguno de los apóstoles, es Epafras, que dice: nuestro amado colaborador. Me encanta. Él es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Mire qué excelente. Muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad?, es que tiene que ser el predicador, el pastor, el que tiene que llevar la palabra. No, aquí, ¿quién fue el que llevó la palabra o el evangelio a estas personas? Epafras. ¿Un qué? Un amado colaborador, un fiel servidor de Cristo. Y Él nos ayuda, dice, en nombre de ustedes. Versículo 8, nos contó del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Mire qué interesante. ¿Quién es el que da el amor por los santos? Por los hijos de Dios, por el pueblo de Dios. Es el Espíritu Santo. Por eso es que le digo, cuando usted oye el mensaje del Evangelio, algo tiene que suceder en su corazón. Si no sucedió nada, entonces usted escuchó, pero no entendió. Versículo 9. Versículo 9 nos dice: así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. ¡Qué tremendo! Que dice, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Mi hermano, alguien tiene que estar orando por alguien. Sí, de nuevo, si decimos, bueno, es que el pastor es el que tiene. No. Escuchen lo que está diciendo acá. Estos oyeron de estas personas, y desde que oyeron de esas personas, que dice, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Usted y yo, aquí entramos en lo que ya nosotros verdaderamente necesitamos para poder crecer espiritualmente, para poder madurar espiritualmente. Y esto es que cuando nosotros le presentamos el evangelio a alguien y estuvo dispuesto a escuchar ese mensaje, bueno, debería entonces de encenderse algo dentro de ti y a empezar a orar por esa persona. Recuerde que uno es el que siembra, otro es el que riega, y hay muchos que la riegan al no plantar esa semilla, al no hablar del evangelio. Me encanta, dice, le pedimos a Dios. O sea, ahora vienen esas oraciones.
Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Aquí viene. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Porque aquí el apóstol Pablo está diciendo, ese es el deseo de él, esa es la oración por estas nuevas personas que han nacido de nuevo. Necesitamos un pleno conocimiento de su voluntad. Escuche, necesitamos para madurar, para crecer espiritualmente, un pleno conocimiento de su voluntad. Ahora, aquí va la cosa. ¿Dónde entonces, o cómo puedo hacerle yo para obtener este pleno conocimiento de su voluntad? Bueno, ¿sabes tú cuál es la voluntad de Dios para tu vida? En regla general, porque yo entiendo, bueno, primero déjeme decirle que jamás nosotros, mientras estemos aquí en esta tierra, mientras estemos sujetos en este cuerpo que un día vamos a tener que devolverlo, será imposible conocer a plenitud a nuestro Dios. Por lo tanto, debemos comenzar por la forma en cómo Él se ha revelado a nosotros. Entonces, cuando hablamos de un pleno conocimiento, por lo menos es a plenitud conocer cómo Dios se nos ha revelado. ¿Qué es lo que estoy hablando? Bueno, Dios se nos ha revelado a nosotros en la Biblia, en las Escrituras. ¿Cuándo fue la última vez que leíste las Escrituras? Porque no vas a poder avanzar, no vas a poder crecer, no vas a poder madurar si no permaneces leyendo las Escrituras, meditando en las Escrituras. Una vez más, es la palabra de Dios la que nos va a ayudar a nosotros a crecer y a madurar espiritualmente. Pablo les dice en una ocasión que a los corintios que él había querido darles algo más sólido, un alimento sólido, pero que no pudo hacerlo. ¿Por qué? Porque todavía eran niños espiritualmente. De nuevo, la preocupación es que no se meten en la palabra de Dios. Es que pareciera ser como regla general que me conformo con lo que el predicador me dice el día domingo. O me conformo con la enseñanza que recibo el día miércoles o el día que tú te reúnas durante la semana. Pero yo quiero decirte, tienes que ir más allá. Si tú quieres madurar y crecer espiritualmente, tienes que leer la palabra de Dios. Y nosotros podemos testificar de esto. Algo que me anima porque sé que esta persona está creciendo, está madurando. Y es mi suegra. Siempre está leyendo la palabra. Y créamelo, algo va a producir la palabra de Dios cuando usted dedica el tiempo para poder leerla, examinarla. Va a empezar a descubrir cuál es la voluntad de Dios. Va a empezar a entender a plenitud el conocimiento de la voluntad de Dios para su vida. No solamente eso, sino que dice el apóstol que él ora para que nos dé ¿qué? Sabiduría y comprensión espiritual. Sabiduría y comprensión espiritual. Bueno, sabemos que la sabiduría, la palabra nos enseña que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Pero ¿de dónde voy a sacar el temor a Jehová si no leo las Escrituras? Sabiduría, yo lo pondría de esta forma, es la aplicación del conocimiento que he adquirido de la palabra de Dios. En otras palabras, no solamente la leo, sino que voy a tratar de ¿qué? De vivirla.
y la comprensión espiritual. ¿Comprendemos? ¿O somos tan carnales que todo se nos hace carne y no espíritu? Comprensión, ¿comprendemos las Escrituras? Y si no las comprendemos, Dios dice, bueno, el que tenga falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da sin ningún reproche. Pero Él quiere que nosotros le conozcamos. Y mucho cuidado con esto, porque hay muchos por ahí el día de hoy que creen que esperamos esa nueva revelación. Si no entendemos lo que ya está escrito en la Biblia, mucho menos vamos a entender una nueva revelación. ¿Cuál? La nueva revelación. Lee la Biblia. Lee la palabra del Señor. Ahí encontramos nosotros cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, y ahí es que encontramos ese pleno conocimiento de este gran Dios, el cual no solamente nos escogió desde antes, sino que también nos llamó y nos ha capacitado, dándonos de su Espíritu Santo para vivir una vida de madurez espiritual. Me encanta. Versículo 10. Versículo 10 nos dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios. ¿Cómo? Más y más. ¡Excelente! Entonces, cuando obtengamos ese pleno conocimiento de la revelación de Dios en las Escrituras, vamos a conocer cuál es su voluntad para nosotros, y también sabiduría y comprensión espiritual. Dice, entonces, la forma en que vivan. Dios está interesado en cómo vivimos. A veces es bien interesante cómo tenemos conocimiento aquí en la cabeza, pero la forma en que vivimos niega completamente todo el conocimiento que tenemos. Entonces, la forma en que vivan, que dice, siempre honrará y agradará al Señor. ¡Wow! De acuerdo a este versículo 10, debemos honrar y agradar al Señor. Cuando yo honro a Dios, yo estoy creciendo, yo estoy madurando. Cuando yo agrado al Señor, muestro ese crecimiento espiritual, esa madurez espiritual. ¿Y cómo honramos entonces al Señor? Con nuestra forma de vivir. No puedo vivir como el resto del mundo. No puedo vivir como aquel que aún no ha sido iluminado con el mensaje del Evangelio. No puedo, porque entonces he tenido una experiencia religiosa nada más, pero no un verdadero nacimiento, una verdadera transformación. Debemos honrarle a Él y agradarle a Él. Nuestra vida debe ser dirigida ¿hacia qué? Hacia la honra hacia el Señor y para agradar a nuestro Creador. No solo eso, de acuerdo a este versículo, sino que también debemos dar frutos, o damos frutos al conocer más y más a Dios. De ahí, de nuevo, la Escritura. Si nos mantenemos leyendo la Escritura, mire, algo va a producir en nosotros. De repente vamos a hacer algo, o vamos a decir algo, y la palabra del Señor nos va a redarguir,
y vamos a tener que corregir aquello. ¿Por qué? Porque empezamos a dar frutos, porque le estamos conociendo más y más a Él. Y de nuevo, cuidado, porque muchos el día de hoy están basados en sentimientos. Y los sentimientos fueron dados por Dios, yo no niego nada de eso. Pero la verdad es de que mi fe cristiana no está basada en sentimientos. Recuerdo esta historia que a un campesino le habían dicho que Cristo estaba con él. Y un día, porque él decía que no podía asistir a la iglesia porque por las responsabilidades que él tenía, ¿no? Tenía que cuidar un ganado. Pero una vez fue a la iglesia, y estando en la iglesia, el predicador dice: Dios está aquí. Él inmediatamente se levantó, porque dijo: si Dios está aquí, ¿quién está cuidando mi ganado entonces? Y muchas veces nos confundimos. Quiero que lo entienda, porque no le conocemos. Cuando venimos a conocer más y más a Dios, nos damos cuenta de que Él es omnipresente, Él está en todas partes, que Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Damos frutos al conocerle más y más. Verso 11. El verso 11 nos dice: también pedimos que se fortalezcan en todo el glorioso poder de Dios, para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría. Mire qué interesante. También pedimos que se fortalezcan. ¿Con qué nos vamos a fortalecer? Con todo el glorioso poder de Dios. ¿Para qué? Para que tengan la constancia, la paciencia que necesitamos. Dice el apóstol: mi deseo es que estén llenos de alegría. Bueno, para madurar debemos ser constantes y pacientes. Siempre cuando pienso en esta cuestión, muchas veces nosotros queremos ver fruto en nuestra vida, pero no queremos ser constantes. Creemos que con 1, 2, 3 veces que yo lea la Biblia, o con 1, 2, 3 veces que yo venga a la iglesia, o con 1, 2, 3 dólares que yo dé a la iglesia, la bendición de Dios va a venir a mi vida. No, constantes. La constancia habla de una perseverancia. ¿Se acuerda cuando el Señor dice que nos ilustra de esta forma? Que alguien recibió a una visita a medianoche, pero no tenía que darle de comer. Y entonces fue y molestó al vecino. Y le tocó la puerta y le tocó la puerta. Y aquel ya acostado en su recámara nomás le grita: ¡Hey! Ya estoy dormido, no puedo atenderte. No sé cómo estaba dormido, pero le estaba contestando. La cuestión es la siguiente: de que la perseverancia de él, de este hombre, hizo que su amigo se levantara y le diera lo que necesitaba. Y a veces nos olvidamos. Con Dios también debemos ser constantes. Debemos también ser, ¿qué? Pacientes. Ay, ay, ay. Déjeme tomar agua porque eso me cayó a mí. A veces se me acaba la paciencia. Pero ¿sabe qué? Yo sé que también a usted. ¿Cómo lo sé? Porque a veces no tiene paciencia conmigo. La paciencia, necesitamos nosotros la paciencia. Tenemos que ser pacientes. ¿Por qué razón? Porque de nuevo, la madurez espiritual, el crecimiento espiritual, no lo damos nosotros, lo da Dios.
Y con cada uno de nosotros Dios tiene un trato diferente. Ay, mire, yo no sé si usted alguna vez ha enseñado algo a alguien o ha sido un maestro, ya sea en lo secular o dentro de la iglesia, pero cierto o no, nos encontramos en un salón dando una clase y hay gente que le agarra la onda pero de volada, y hay otros que uno quiere avanzar pero no puede porque estos están estancados, y necesitamos esa paciencia de poder saber y entender que no todos estamos al mismo nivel. De hecho, es lo excelente y maravilloso de la iglesia, que tenemos gente que tiene años metidas en el evangelio, pero hay otros que están entrando. Y con esto hay que tener un poco más de paciencia. Digo un poco más, porque a veces también los viejos se desesperan y hay que tener paciencia con ellos. Debemos ser constantes y pacientes. También encontramos acá que debemos llenarnos de alegría. A mí me han contado, yo no conozco, no he presenciado, pero dicen que hay un barrio allá en Guatemala que le llaman La Limonada. Y yo creo que muchos vienen de allá. Sí, porque hay cristianos amargados. Pero dice que nos llenemos de alegría, debemos estar llenos de alegría. Pero este es el problema. ¿Por qué cree usted que no estamos nosotros constantemente alegres? La razón es la siguiente: no has entendido o no has conocido a tu Dios como el Dios que tiene control de toda situación. Porque nuestra alegría cambia de acuerdo a las circunstancias que estemos viviendo. Y la verdad es de que no importa si yo estoy sufriendo o si todo va bien en mi vida, Dios sigue estando en control de toda mi vida. Tenemos que llegar a ese punto. Y cuando yo entiendo la soberanía de Dios, entonces lo que me pase a mí no va de ninguna manera a cambiar mi alegría. ¿Por qué? Porque sé que de alguna forma Dios ha permitido que determinada situación acontezca en mi vida. Y si Él lo ha permitido, entonces todo está bien. ¿Qué dice la palabra? Gozaos en el Señor. ¿Cuándo? Cuando todo va bien, no siempre. Gozaos en el Señor siempre. Seguimos el versículo 12, ya vamos terminando. No se me desanime, tenga paciencia conmigo. Versículo 12 nos dice: y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Mire qué excelente. Hay una herencia que Dios quiere que nosotros participemos de ella, porque le pertenece al pueblo de Dios. Pero nos gusta escuchar de la herencia y cuándo voy a obtener mi herencia. Comencemos por lo primero que dice: y den siempre gracias al Padre. Para poder crecer espiritualmente, madurar, debemos ser siempre agradecidos con Dios. ¿Escuchó lo que dije? Debemos ser siempre agradecidos con Dios. ¿Por qué? Porque es Él quien nos hizo aptos para que participemos de esa herencia que le pertenece al pueblo del Señor. Pero que nunca se te olvide. Mire, yo creo con todo mi corazón, ya estamos por celebrar, ¿verdad? Después de esta fiesta pagana que vamos a tener el 31 de octubre. Después entramos en Día de Acción de Gracias. ¿Sabe qué?
El día de acción de gracias es todos los días. Para nosotros los creyentes, todos los días debemos de darle gracias a Dios. Desde que usted despierta en la mañana, dele gracias a Dios. Cuando usted come sus huevitos estrellados con salsita, dele gracias a Dios que tiene algo que comer. Otra vez lo mismo huevo. Dele gracias a Dios que hay algo que comer. No importa. No importa la situación. Debemos ser siempre agradecidos con Dios. Oh, pero es que yo estaría mejor si no tuviera. Dele siempre gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bueno. Y no importa, dice, no hay mal que dure 100 años. Y la verdad es de que en esta tierra vamos a padecer un montón de cosas. Pueda que lleguemos incluso a tener necesidades, inclusive las más básicas. Pero Dios siempre, mire, a mí se me viene siempre, si Dios cuida de un pájaro, de una ave, ¿y cuántos han visto a un ave, a un pajarito, a una palomita preocupada porque no tiene que comer? Es tontera. Yo no he visto ninguna. O que de repente vaya volando y por la preocupación que anda, se le cae, se muere, el corazón le para. Pero sin embargo a nosotros nos sucede esto. ¿Por qué razón? Que no somos agradecidos con Dios. También encontramos, de acuerdo a este versículo, que usted y yo debemos ser siempre, o debemos de vivir siempre en su luz. Tu palabra es lámpara a mis pies. Es interesante. Y lumbrera mi camino, dice. Cuando hemos ido de campamento, cuando íbamos de campamento, cuando allá en los años de nuestra mocedad, cuando éramos jóvenes, y íbamos al campamento y en la noche nos daban una quebradita, una chancecita, íbamos a tener una fogata y salíamos todos, ¿verdad? En la oscuridad de ahí de la montaña. ¿Y cuántos salían con sus lámparas? Pero buscando búhos, alumbrando los árboles. Y de repente nomás oía y volaba la lámpara por allá, porque se tropezaba en algo. Nosotros debemos vivir siempre en la luz. La lámpara se usa en esa situación, alumbrando a ver cuál va a ser el próximo paso que tú vas a dar. La palabra de Dios es de la misma forma. Tenemos que vivir en esa luz. Dice la palabra de Dios que Jesucristo nos rescató y nos trasladó al reino de su luz. Debemos siempre vivir en su luz. Con esto no estoy diciendo, mi hermano, que tal vez no la vayas a regar. Pero la cuestión es que el cristiano no vive regándola. ¿Podemos cometer errores? Claro que sí. Pero de nuevo, es parte del crecimiento espiritual, es parte de esta madurez espiritual. Un niño cuando comienza en su niñez, lo primero que empieza, y mire qué interesante, que muchos gatean, pero de diferentes. Hay unos que con la nalguita y la nalguita se van empujando. Otros que sí gatean y muy bien. Hay otros que parecen de esos osos perezosos, ¿verdad? Que van ahí bien tranquilitos, pero gatean hasta que llega el punto que ya se termina la temporada, la época de andar gateando, y ahora agarra
del sofá, de una silla, y se para. ¿Y empieza qué? Y empieza a caminar. Pero cuando empieza a caminar, ¿cuántos los han visto que se caen? Porque parecen como borrachitos, ¿verdad? Caminan así medios, porque todavía no han desarrollado sus piernas. Pero, ¿qué sucede? Se caen, ¿y qué sucede? ¡Ah! Chillan, pero se vuelven a levantar. Nosotros mismos los levantamos y los ponemos otra vez de pie. ¿Por qué? Porque la idea es de que tiene que aprender a caminar. Tú y yo tenemos que aprender a caminar en la luz del Señor. Tenemos que aprender a caminar, a desarrollar ciertas cosas en nuestras vidas que nos ayuden a permanecer o a vivir en la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Así de que pueda que tropecemos, pero no te quedes ahí tirado haciendo berrinche, ¿no? Levántate y vamos adelante. Versículo 13, ya casi llegamos. Versículo 13 nos dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Me encanta. Nunca olvides. Déjame leerlo otra vez. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra, no es una pregunta de quién compró, no, quien compró, Jesús, el Hijo amado, compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Debemos todo el tiempo, que nunca se nos olvide, debemos recordar que hemos sido rescatados y trasladados al reino de Cristo Jesús. Hemos sido rescatados de la oscuridad. Vivíamos en oscuridad hasta que el Evangelio de Cristo Jesús alumbró nuestros ojos. Hasta que alguien compartió el Evangelio de la gracia con nosotros. Y pudimos entonces ser rescatados. Que nunca se te olvide. Y no solamente nos rescató. O sea, rescatar es pagar un precio que tú no podías pagar. Estábamos nosotros como en una exhibición de esclavos. Así nos traía Satanás. No nos gusta vernos de esa manera, pero esa es la verdad. Y Cristo Jesús vino entonces y pagó el rescate por nosotros con su preciosa vida, derramando su preciosa sangre. Nos rescató, y no solamente nos rescató, sino que ahora que dice, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, al reino de Cristo Jesús. Muchos se ofenden cuando nosotros decimos, y Pablo en sus cartas así se identifica a él, como un esclavo de Jesucristo. Pero a muchos les cae esto como un balde de agua fría. Pero eso es lo que somos. Si fui comprado, si fui rescatado, ahora tengo un nuevo amo. Se llama Jesucristo. Y por último, recordemos siempre que Cristo compró nuestra libertad. Cristo compró nuestra libertad. O sea, yo no soy libre. Muchos creen que, soy libre y por eso vivo en libertinaje. No. Yo soy libre, pero del pecado. No soy libre para hacer lo que me dé la gana. Tengo un amo quien pagó por mí. Se llama Jesucristo. Recordemos que Cristo compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. A muchos ya se les olvidó de todos los pecados que cometieron. Es cierto, Dios nos perdonó, pero hay algo especial cuando tú entiendes
de dónde te sacó el Señor. Esto te va a mantener humilde, te va a mantener creciendo espiritualmente, madurando, porque entiendes de la posilga de donde Dios nos rescató. Vamos a seguir hablando más acerca de este tema. Por el momento, creo que tenemos suficiente. ¿Qué le parece si oramos al Señor?